Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cargaron pilas? Yo estoy aquí con Matías Salazar. Es un gusto iniciar una nueva semana. Bienvenidos. Vamos por la semana 9 de nuestro programa Jóvenes en TV. Fíjate, Pamela, que tengo esa sensación de abrir un nuevo libro y toda la curiosidad que provoca saber de qué va a tratar, qué temas, qué imágenes y qué historias va a contar. Pues este lunes va a estar muy interesante el debate y la polémica. Perspectiva de género y lenguaje incluyente. Los esfuerzos para visibilizar desde nuestro lenguaje la igualdad entre hombres y mujeres en todo y en todas las actividades humanas. Abordaremos conceptos como binarismo de género, diversidad sexual e inclusión. Entenderemos qué significa, dónde y cuándo se manifiesta la masculinidad tóxica, para dirigirnos, claro, hacia masculinidades saludables. Un tema lleno de enigma. ¿Sabes cómo el matemático Alan Turing ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial? Además, el arte y las matemáticas de Moritz Cornelis Escher. Seguro lo conoces, pero tal vez no sabes que lo conoces. En comunicación, preservación de especies y biodiversidad, conoceremos el trabajo y la creación en medios digitales de Ayali Rivera. Cómo crear contenidos digitales mediante la voz. Y para comenzar, seremos partícipes de experiencias y ganas de generar cambios para mejorar. Hacer el bien con Banco de Alimentos y Casa de la Luna. Es lunes, vamos a tener una semana excelente. Iniciamos. Amigos y amigas de Jóvenes en TV, ¿qué les parece el lugar hermosísimo en donde nos encontramos el día de hoy? El Museo Nacional de Arte. No sé tú, Pam, pero yo estoy muy contento y más porque hoy nos acompaña la directora Carmen Gaitán, quien nos va a platicar más sobre este bellísimo lugar. Bienvenidos. A ver, Mosca Sabia, ¿vamos a hacer el recorrido? Fíjense que aquí se van a encontrar ustedes con 450 años de historia del arte mexicano. Es decir, que aquí comienza el arte novohispano que termina y va haciendo un recorrido hasta las vanguardias del siglo XX. ¿A quiénes se van a encontrar ustedes? A Cristóbal de Villalpando, a José Juárez, a los pintores como Cabrera, y de pronto van a seguir hasta el siglo XIX, y en el siglo XX se van a topar ni más ni menos que con María Izquierdo, Lola Cueto, Frida Kahlo, Diego Rivera, Abraham Ángel, Rodríguez Lozano, Siqueiros y muchos pintores más. Yo los invito a que vengan a este edificio maravilloso, a este edificio vetusto que los espera con los brazos abiertos. Aquí se custodia el acervo más importante que tiene el país de arte mexicano. Es de todos ustedes. Nosotros lo que hacemos es cuidarlo. Oye, Pamela, ¿tú cómo le haces cuando hablas y cuando escribes al referirte a un colectivo donde hay hombres y mujeres? ¿Usas @X, la E o lo pones todo en femenino y masculino? ¿Qué me recomiendas? Existe un debate ahora mismo sobre si debemos decir las y los niños, las niñas y los niños, la niñez o les niñes. Es una discusión muy válida a raíz de iniciativas promovidas por feministas, comunicadores e intelectuales, quienes proponen cambios en el lenguaje, en el habla e incluso ortográficos relativos al uso o marca de los géneros gramaticales. Es significativo que hasta la Real Academia de la Lengua Española haya entrado al debate. En la lengua española, algunos tipos de palabras como los artículos, los sustantivos y los adjetivos tienen género. Por supuesto, el género gramatical es distinto al género masculino o femenino como constructo social, es decir, es distinto a lo que en la realidad es ser mujer o ser hombre. Sin embargo, el que las generalizaciones en español sean en el llamado género gramatical masculino no ayuda a visibilizar la participación e incluso el protagonismo que tienen las mujeres en muchos ámbitos de la vida social, sobre todo cuando la sociedad demanda equidad entre mujeres y hombres. El día de hoy pondremos en la balanza en qué medida el cambio en el habla y en la escritura, dirigido hacia un lenguaje incluyente, ayuda a visibilizar al sector femenino como partícipe y actuante en la dinámica social.
Por supuesto, se trata de un problema que evidentemente no es del lenguaje en sí, sino de las costumbres, tradiciones de la sociedad y la cultura. Supongamos que decimos, a los mexicanos les gusta celebrar el 15 de septiembre. He aquí el masculino gramatical genérico, es decir, la marca que según las reglas incluye a los géneros gramaticales del masculino y el femenino. En ese enunciado podría parecer que solamente a los mexicanos les gusta celebrar, porque como lo dices, usamos el género gramatical masculino, los mexicanos. Y así es correcto hacerlo, según las reglas del español, como lo refiere la Real Academia de la Lengua Española. Claro. Aunque el debate no es propiamente sobre si las reglas gramaticales están bien o están mal. El debate va en el sentido de si debemos o no incluir el género gramatical femenino en nuestras construcciones verbales. Incluir al sector femenino cuando hablamos de todos y de todas significa tomar una postura frente a lo que queremos hacer visible. Vamos a ver lo que instituciones como el INE, COPRED, CNDH, UNAM, entre otras, han propuesto al respecto y lo han llevado a una práctica y política institucional. Durante la última década, algunas corrientes feministas y organizaciones civiles han luchado por la implementación de un lenguaje que incluya no solo a las mujeres, sino también a personas con discapacidad, grupos indígenas y a la población LGBT. Un ejemplo de que nosotros hemos tenido una marca preponderantemente excluyente ha sido, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Ahí la palabra derechos del hombre y el ciudadano no contemplaba a las mujeres. Comúnmente vemos en las redes sociales el uso de palabras como nosotres, amigues, compañeros en forma de burla, pero reemplazar la A o la O por la E sí es correcto en el uso del lenguaje incluyente. Ahora, han llegado a existir como ciertas críticas al lenguaje incluyente y se han llegado al absurdo de decir que, bueno, entonces vamos a hablar de, no sé, puerta a puerto, ¿no? Asiento a asienta. Y no, el lenguaje incluyente es para las personas. El lenguaje incluyente es para visibilizar a ciertas comunidades. Por ejemplo, está la duplicidad, ¿no? La duplicidad de nombrar hombres, mujeres, ¿no? Presidente, presidenta, abogado, abogada. Porque antes, justamente, no existía la posibilidad de las mujeres acceder a este tipo de encargos. Pero ahora ya existen y tanto existen, tendremos que reconocerlas. Luego también existe una figura gramatical que se llama perífrasis. Y esto es, en vez de especificar los niños, ¿por qué no hablamos de las personas, las comunidades, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, sin tener que especificar el sexo, ¿no?, lingüístico? La entrevista de hoy es con María Enriqueta Burelo, quien nos va a orientar un poco en torno a la perspectiva de género en el ámbito lingüístico. Continuamos en Jóvenes TV y el día de hoy estoy muy contento porque está con nosotros María Enriqueta Burelo Melgar, que es fundadora del programa universitario de género UNACH. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Jóvenes en TV. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues por mí encantadísima, ¿verdad?, de participar con ustedes porque pues enriquecemos todos estos temas, ¿verdad?, de los derechos humanos, de la diversidad, que son tan importantes en estos momentos. Y bueno, iniciamos sobre este tema que es como un poco controversia, el tema de género en el ámbito lingüístico. ¿Qué es el lenguaje incluyente y no sexista? Pues el lenguaje incluyente y no sexista, como bien lo dices desde las palabras, ¿verdad?, es la inclusión de todos y de todas. Porque en un momento dado el lenguaje en sí no es sexista, sino el uso que le damos al lenguaje. Y no solo tiene que ver con hombres y mujeres, de cómo las mujeres en un momento somos discriminadas o somos víctimas de agresión a través del lenguaje, sino que también diversas comunidades, quienes son diferentes, son víctimas de un lenguaje agresivo, de un lenguaje violento que las discrimina, ¿no? Entonces creo que debemos darle mucha importancia al lenguaje incluyente, a un lenguaje no sexista, que de alguna manera va a respetar a todas estas diversidades, tanto culturales como de sexo, como de género, como de edad, ¿no? Hay mucha diversidad en nuestro país en diversos temas
que deben ser comprendidos dentro de este lenguaje incluyente. Oye, para adentrarnos un poquito al tema y hacerlo un poco más coloquial y más cerca, algunos ejemplos que nos puedas dar de una persona que ha sido discriminada. Sí, por ejemplo, hay una palabra muy usual, ¿no? El de naco. Ok, qué interesante. Aparte muy cercano a nosotros, definitivamente, algo que lo escuchamos. Y que regularmente lo usamos para ofender a alguien al que consideramos que es inferior a nosotros, ya sea en términos culturales, en términos sociales, hasta porque no se viste bien, ¿no? Siendo que muchas veces el no vestirse bien tiene que ver con cuestiones de pobreza, ¿no? Con cuestiones de que no puede adquirir un vestuario que para nosotros es el correcto, ¿no? Entonces esta es una forma, ¿verdad?, de ofensa con la que estamos muy familiarizados, que la usamos muy continuamente, ¿no? Depende de la entonación que uno le da, cómo lo utilice, en qué momento utiliza determinadas palabras que adquieren una connotación ofensiva, ¿no? Definitivamente son las entonaciones, o sea, sí hay una discriminación, pero es una entonación que le damos, ¿no? De manera personal, por eso se dice que el lenguaje en sí, que la lengua española no es sexista, sino la forma en que la utilizamos, ¿no? María, ¿tú dirías que es importante adoptar el lenguaje incluyente y no sexista? Claro que sí, porque por ejemplo, en las cuestiones legales, ¿no? En las cuestiones legales es muy importante, ¿no?, que abogados y abogadas quienes trabajan en las oficinas de administración y procuración de justicia hagan uso de este lenguaje. Por ello hoy existen protocolos tanto en las comisiones como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como en las comisiones estatales, ¿no?, como en el COPRED, como en las diferentes instituciones existen protocolos de cómo usar el lenguaje, de cómo ir incluyendo palabras que en un momento dado incluyan a todas las personas, ¿no? Por ejemplo, la palabra jueza, que regularmente quieren muchos y muchas que se siga usando la palabra juez y que se le agregue nada más el artículo femenino. La juez. O masculino, ¿verdad? Y hasta te discuten, es que no existe la palabra jueza. Hay una reacción por parte de muchas personas para transformar el lenguaje. Y de alguna manera, al transformar el lenguaje, estamos transformando también actitudes, ¿no? Claro. Y eso es lo importante, porque nuestro pensamiento pues está ligado al lenguaje. Y al ir cambiando nuestro lenguaje, también estamos cambiando interiormente. Por ello es tan importante el uso de un lenguaje incluyente y no sexista. Cuando decimos la juventud, en vez de los jóvenes, ¿incluimos a mujeres y hombres jóvenes? ¿Cómo dirías tú qué lenguaje recrea el mundo en estos cambios? Creo que al utilizar una palabra que incluya hombres y mujeres, ¿no?, como en el caso de la juventud, en lugar de decir los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad?, ya hay en los protocolos, ¿verdad?, una especie de glosario de palabras que puedes utilizar en los documentos, al hablar, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ir viendo qué palabras puedes utilizar. Entonces no necesariamente tenemos que crear nuevas palabras, sino de entre el lenguaje español ya hay palabras que pueden ser incluyentes. Claro. Y hay que utilizarlas, ya hay que buscarlas, ¿no? Y hay que darles uso. María, ya nos habías dado algunos ejemplos, pero además de estas y del género, que es el que estamos hablando, ¿qué otras maneras de discriminación surgen en el lenguaje? Por ejemplo, en cuestiones de la opción sexual, ¿no? Hay varias palabras que se han usado a lo largo del tiempo y que tienen una connotación muy, muy ofensiva, ¿no? ¿Crees que al menos entre la juventud mexicana se esté adoptando de manera homogénea o solo en ciertos sectores? Creo que hay más uso en la juventud mexicana porque a ellas y a ellos les ha tocado este cambio de lenguaje, ¿no? Se están más como desconstruidos, están más abiertos y abiertas, ¿no?, a este cambio de paradigmas en el lenguaje.
se van apropiando de este nuevo lenguaje y para ellas es más fácil. ¿Es correcto esta evolución del lenguaje? O sea, porque por ahí alguna vez yo leí que decía que era parte de la evolución del lenguaje, si no nos hubiéramos quedado en este lenguaje de los españoles cuando llegó Cortés, ¿no? ¿Es correcto esta evolución, como estas palabras de amora, de ciela? ¿Es correcto que se le dé uso y de esta manera va a evolucionar nuestra lengua, o meramente son modas, que se pueda decir así también? No, yo creo que por el momento forman parte de, ¿cómo se diría?, del argot, ¿no? Okay. Hablando de un argot feminista o de un caló, ¿no? Feminista, ¿no? Pero creo que con el tiempo van a ir siendo aceptadas por la Real Academia. Tendrán que ser aceptadas porque el lenguaje, pues, está en constante evolución, ¿no? Cómo nuevas palabras están siendo adoptadas. Pero en estos términos ha sido más difícil porque implica no solo la palabra, implica un cambio de pensar, sí, ¿no? María, hemos visto que diversas instituciones han adoptado ya el lenguaje incluyente. ¿Tú sabes cuáles son los argumentos de quienes no lo han hecho? Pues los argumentos de quienes no lo han hecho son los argumentos que saca a relucir siempre la RAE, que existe ya un español, que existe un lenguaje español con sus reglas, con sus formas, que así se debe seguir usando, que por qué estamos violentando nuestro lenguaje. Pero es interesante porque cada vez más hay protocolos de lenguaje incluyente y no sexista, no solo en instituciones gubernamentales, sino también en empresas privadas. Y entonces eso me encanta, ¿no? Que empresas privadas tengan protocolos para la inclusión de un lenguaje incluyente y no sexista, valga la redundancia, ¿no? Muchas gracias y acompáñenos a ver la siguiente cápsula y continuamos con la entrevista. Y a propósito de eso, de las mayorías, en algunos casos cuando la mayoría es femenina, entonces se dice todas nosotras, incluidos los hombres. Claro que algunos entonces se sienten algo molestos o hasta ofendidos. ¿Por qué tendrían que ofenderse cuando siempre se ha considerado en el plural masculino a las mujeres y a los hombres? Aunque tampoco... Pero esa es la distinción. Miren, sí, tenemos a continuación esta viñeta en la pantalla, los nombres abstractos. No, esta es la de evita el uso de masculino genérico. Aquí tengo todas, entonces se las voy a leer. Nos dice esta siguiente infografía. Por ejemplo, hacia el caso de los hombres, todos están invitados a la cena. Este es un lenguaje sexista. En cambio, el lenguaje incluyente dice todas y todos están invitados a la cena. Otro ejemplo es los maestros tienen que hacer un examen cada semana. El lenguaje incluyente nos propone las maestras y maestros tienen que hacer un examen cada semana. Pero fíjate, diríamos... A ver, sí, es que hay gente que no está de acuerdo con que se diga así, o sea, porque no lo ven como que sea discriminado, que sea algún elemento de discriminación, o porque tampoco les sale el natural. Por ejemplo, Cecilia Lobato dice, yo en lo personal nunca me he sentido excluida cuando se habla en general y aplica la terminación masculina, y lo pone entre comillas el masculino. Solo es cuestión lingüística, yo siempre me he sentido incluida. Y como ella, acá también opinan lo mismo a otra persona. Ahorita en un momentito se los leo porque ya son muchos los mensajes que están llegando. Y sí, pues se piensa como que, bueno, si ya estoy acostumbrada y yo me siento incluida, porque y en verdad lo siento. ¿Qué tanto la costumbre es tan sutil? También hay un estudio acerca de los micromachismos que son prácticamente tan indetectables, exactamente, que entonces perduran, ¿no? O han perdurado en nuestra sociedad. Sí, a ver, es que yo creo que aquí algo muy importante que tenemos que resaltar y no dejar de ver es que cuando hablamos de lenguaje incluyente, tenemos que hablar de que estamos en un proceso de cambio. Exacto. ¿Sí? Es decir, ahorita yo entiendo que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues de pronto dicen, ¿cómo es posible que yo acostumbrada o acostumbrado a estar diciendo siempre todos, 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 ya voy a decir ahora todas y todos? A ver, no se les está invitando a que lo hagan de un día para el otro. Se les está invitando, como decía hace un rato Roberto, a pensar, se nos está invitando a reflexionar y se nos está invitando a sentir. Es decir, realmente si yo en un momento dado me doy la oportunidad de que cuando me dicen,
oigan, todos vámonos a pasear. Realmente yo me siento que ahí estoy de veras incluida y no nada más estamos hablando de discriminación como en el caso del testimonio que comenta Sandy, sino también estamos hablando de invisibilización. La invisibilización no quiere decir necesariamente que nos sintamos borradas físicamente, pero sí nos sentimos borradas para poder tener más autoestima, más empoderamiento y poder lograr hacer cosas en la vida. Entonces, esto que comentaba Lourdes, de que generalmente se trata de decir los maestros, los alumnos, bueno, a lo mejor si no te gusta decir todas y todos, digamos las personas, en lugar de decir el hombre a través de la historia, digamos la humanidad a través de la historia, es decir, integrémonos, sumémonos, pero también entendamos que esto del lenguaje incluyente no es algo que necesariamente implique ser impuesto, es un proceso, porque así como fuimos aprendiendo poco a poco en este proceso la manera en la que hemos hablado hasta el día de hoy, también podemos desaprenderlo y tener un proceso donde podamos tener un lenguaje más incluyente, donde el hombre y la mujer se ha vista y se ha visto. Continuamos con María Enriqueta Burelo, quien nos sigue platicando sobre el lenguaje incluyente y todos sus pormenores. Autores como Vargas Llosa, Javier Marías o la Real Academia Española explican que el lenguaje no discrimina en sí mismo, sino el uso y la intención que se da en este, que es lo que estamos platicando. ¿Nos podrías explicar cuáles son los argumentos y posturas en el debate? Fíjate que Javier Marías es muy agresivo, ¿no? Es muy ofensivo en sus artículos, tiene una serie de artículos que han aparecido en El País. Yo invitaría a leerlos. A mí no me gusta la forma en que hace el debate porque descalifica totalmente tanto los protocolos que se han hecho en los institutos de la mujer en diversas comunidades españolas, ¿no? Sí, todos estos manuales de lenguaje incluyente y no sexista, y nos califica de que somos así como dictadoras, ¿no? Que queremos en un momento dado castigar a quienes no nos sometemos a esas reglas de los institutos de la mujer, porque cita, por ejemplo, a Colau en Barcelona, hace como una, pues si no de obligatoriedad, sí dice que a todas las instituciones que van a trabajar con el Instituto de la Mujer, pues los invita a usar este lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Entonces él dice, Javier Marías, que eso es una aberración porque ¿cómo podemos dictar ese tipo de reglas? Que no es obligatorio, ¿no? Por lo menos Vargas Llosa reconoce que existe una discriminación hacia la mujer, ¿no? Y que entiende que es una situación, las brechas de género que deben ser resueltas, la cuestión salarial, ¿no? Y él habla en esos términos, ¿no? Pero que sí, que estas modificaciones que queremos hacer al lenguaje, pues que son aberrantes, ¿no? Que no deben de ser porque el lenguaje en sí, dice él, no es sexista, sino las personas. Y frente a la RAE también es muy agresiva. Cuando habla de que no puedes usar las y los y todas estas variantes que hemos incorporado desde el feminismo, no es asertiva y no es empática. Porque podría decirlo de otra manera, pero sin embargo lo hace desde un papel como de dominación, ¿no? Un papel de... Muy inquisidor, ¿no? Muy inquisidor, un papel de superioridad. Creo que tiene mucho que ver con lo que nos comentabas hace un rato, ¿no? No es solo un cambio de lenguaje, sino un cambio de pensamiento, un cambio mucho más a nivel interior. ¿Qué pasa con los criterios de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Es la RAE quien impone las normas y reglas ortográficas y gramáticas? ¿Crees que la RAE no ha logrado flexibilizar sus criterios para generar reglas ortográficas que nos incluyan a todos y a todas? Sí, yo creo que la RAE todavía sigue empecinada, ¿verdad?, en vivir como en la Edad Media, ¿no? Y entonces creo que va a costar mucho. La sociedad va a tener que ir poco a poco asumiendo todas estas nuevas vocablos y de esa manera la RAE tendrá que aceptar
que pues las debe incluir en los diccionarios o en las reglas ortográficas, ¿no? Si la CNDH creó una guía para el lenguaje incluyente, ¿por qué dirías que es importante que se adopte en nuestro día a día? El lenguaje está relacionado con nuestra actitud ante la vida, ¿no? Sobre cómo vivimos, sobre cómo actuamos, sobre cómo respetamos al otro o a la otra que consideramos diferente. Yo invitaría a que lo lean con detenimiento porque hace interesantes aportaciones. También el Instituto Nacional de las Mujeres tiene su manual. Hay manuales para periodistas, también de cómo usar el lenguaje incluyente y no sexista en sus notas periodísticas, ¿no? Entonces es muy importante que todos y todas leamos estos manuales porque nos van a dar una visión diferente de cómo usar el lenguaje. María, muchísimas gracias por tu aportación, por esta entrevista tan nutritiva para los jóvenes. No sé si quieras agregar alguna otra recomendación para que estemos mejor informadas, para que sepamos más sobre el lenguaje incluyente. Sí, pues de que yo invitaría a todas las personas, ¿verdad? Y en especial a los jóvenes que están como más abiertos a estas nuevas experiencias, hacer de este lenguaje incluyente y no sexista un lenguaje suyo, un lenguaje para usar cotidianamente porque implica respeto, porque implica no discriminación a una serie de comunidades que son vulnerables, ¿no? Y que han sido tratadas a lo largo de los siglos con una total falta de respeto y de manera ofensiva. El lenguaje incluyente, además de nombrar y visibilizar el sector femenino, se plantea también como herramienta para conducirnos y actuar desde lo oral y lo escrito, en contra de la discriminación. Como ya vimos, la RAE publicó un informe en el que establece que han hecho cambios en diccionarios y redacciones, también en manuales para evitar sexismos y sesgos lingüísticos. Sin embargo, tienen reservas o resistencias frente al llamado lenguaje incluyente. Cabe recordar que el español es propiedad de las comunidades hispanohablantes. Somos nosotros quienes le damos forma al hablar. Es interesante que aunque la RAE diga que el género masculino sigue siendo la norma, cada vez más y más gente incluye tanto ambos géneros gramaticales, el masculino como el femenino, al hablar. Y cabe mencionar que los sexismos y discriminaciones sistémicos, productos de siglos y prácticas injustas a poblaciones y grupos vulnerables, no van a modificarse solamente a través de cambios en los usos gramaticales. Lo que sí se puede cambiar es hacernos conscientes de que una práctica tan común, pero tan importante como el lenguaje, puede contribuir a visibilizar a las mujeres tan solo con el hecho de nombrarlas. No es posible continuar con esa discriminación histórica, ni en México, que tiene un rechazo enorme en política de inclusión, ni en ninguna parte del mundo. Si las instituciones federales adoptan una política incluyente en el lenguaje, quiere decir que hay un esfuerzo al considerar las aspiraciones incluyentes democráticas y equitativas entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que se combate la discriminación intrínseca en el uso de la palabra. El lenguaje inclusivo no busca tapar el sol con un dedo. No se trata de resolver la violencia histórica con un cambio en el diccionario. Se trata de hacernos conscientes de hacer un mejor uso de nuestro lenguaje y de ser más colaborativos y equitativos desde la enunciación y la palabra. El lenguaje, como parte de la cultura, se transforma con la sociedad misma. Estoy convencido, incluiré el género gramatical masculino y el género gramatical femenino para nombrar a las mujeres y a los hombres de un grupo, de una sociedad, de un pueblo, y evitaré frases sexistas y categorías que solamente alimentan los estereotipos. ¿Y ustedes? Cuéntenos qué concluyeron. Escríbanos en redes sociales y díganos qué más les gustaría saber sobre este y otros temas. Este programa queremos hacerlo con ustedes. Y seguimos en Jóvenes en TV, ahora con un tema muy importante que tiene que ver también con nosotros los hombres, claro, pero también con mujeres. ¿Qué onda con la masculinidad tóxica? ¿Han oído hablar de eso? ¿Tóxica? ¿A qué se refiere? No se lo pierdan.